Para Dios, el futuro nuestro, siempre que estemos aquí en la tierra, siempre que nosotros vivamos aquí en la tierra, nuestro futuro para Dios ya ocurrió. Por lo tanto, también para Dios ocurrió la salvación de nuestras almas, ya ocurrió. Dios dijo al alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, una vez, ya no importa de ahí en adelante si ya no peca más. Ya pecó, ya está sentenciado. No hay mérito que el hombre haga para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Entonces el hombre está desahuciado. A Satanás le costó un pecado para ser destituido del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Un pecado de pensamiento. A Adán le costó un pecado para ser destituido del huerto del Edén. Comió del fruto que Dios le mandó no comer. Un pecado basta, no importa qué tipo de pecado sea, para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma quede sin efecto. Es por eso que en Romanos 3, versículos 22 al 23 dice, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, ni entre usted ni yo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, al menos una vez, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente, gratis. Gratis tiene que ver con gracia, recibir la vida eterna de parte del Señor sin méritos nuestros, sin que nosotros dejemos de pecar, sin eso. De hecho, Dios justifica al injusto sin tomarle en cuenta sus pecados. O sea que el ser humano peca o no peca, Dios no se lo toma en cuenta. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados que comete el ser humano hasta que se muera, para poderlo justificar? Porque todos los pecados que el ser humano, usted y yo, los cometeremos hasta que nos muramos, porque jamás nosotros podremos evitar pecar hasta que nos muramos físicamente. Todos los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, Cristo, por amor infinito a nuestras almas, como Él tiene la capacidad de morir y volver a vivir, ser condenado a la muerte y volver a vivir, Cristo se lo dejó cargar, imputar a Él en la cruz, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlos los pecados nuestros en vez de que los pagásemos nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. ¿Y por qué Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados? Porque los pecados de nosotros los asumió Cristo en la cruz del Calvario. Cristo se lo dejó voluntariamente imputar a Él, como si Él los hubiese cometido todos, para Él encargarse de nuestros pecados, para Él ser condenado a la muerte y morir Él, Cristo, por los pecados de nosotros. Porque Cristo puede volver a vivir, es inmortal. Que Cristo murió en vez de nosotros, en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, ¿eh? Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, escribe el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, y aquí viene el anuncio de buenas noticias de salvación. Este es el Evangelio de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, etcétera, etcétera. Ya nosotros no podemos ser condenados a la muerte de nuestra alma por los pecados que cometamos todo el tiempo que nuestra alma vive en este cuerpo. Todo el tiempo que nuestra alma vive en este cuerpo, hasta que fallezcamos, hasta que el cuerpo muera, vamos a pecar. Y un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo. Toda nuestra vida terrenal. En la cruz del Calvario, Cristo se dejó imputar penalmente
con todo tipo de pecados que nosotros vamos a cometer todo el tiempo que vivamos en este mundo, en esta tierra. Porque jamás el ser humano podrá llegar a la sublimación moral. Llegar a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante sea igual a Dios en lo moral, que nunca más cometa pecado. Eso jamás va a suceder. Entonces lo que tuvo que hacer el Señor fue sustituirnos judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Porque toda vez que nosotros vivamos en este cuerpo de carne y hueso, por este mundo, vamos a cometer pecados. Y no tiene que ser visto ningún pecado en la eternidad. Un pecado condena el alma a la muerte. Entonces, para Dios, nuestro futuro, para Dios en la eternidad ya pasó, ya ocurrió. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, para Dios ya está hecho. El futuro nuestro, para Dios es pasado. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo Jesús. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 6. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Para Dios, la salvación de nuestras almas es una realidad absoluta. Entonces, para que Dios tome a una persona, la tome y la aparte para Él, haciéndola entrar por la puerta estrecha, para que la persona esté en el camino angosto que va rumbo a la vida, para que Dios tome a una persona que está caminando en el camino ancho que va rumbo al infierno, a la perdición, para que Dios la tome y la aparte para Él. Eso significa santo, tomado por Dios y apartado para Dios, santo. Es un degenerado como yo, porque yo soy un degenerado, un inmoral, un sucio y asqueroso pecador, pero que Dios halló fe en mí. Dios encontró fe en mí. Lo único que Dios le toma en cuenta a un pecador como yo, como usted, sentenciado a la muerte de su alma, muerto espiritualmente por haber pecado, con necesidad de que Dios le haga nacer el espíritu a la persona, como tenía yo esa necesidad de nacer de nuevo. Lo único que Dios le toma en cuenta a un ser humano moralmente corrompido como lo soy yo, un ser humano pecador, que voy a pecar hasta que yo me muera, tristemente, muerto espiritualmente por haber pecado, con necesidad de que Dios me haga nacer de nuevo, de que Dios te haga nacer de nuevo tu espíritu, pasar de muerte a vida. Y eso ocurre cuando Dios te toma, lo toma a usted, me toma a mí y nos aparta para Él. Muerto espiritualmente, aquí nació de nuevo, con vida espiritual. Entró por la puerta estrecha, ha sido justificado la persona por la propia fe de la persona. Fe, eso es lo que Dios le toma en cuenta, la sola fe. Lo único que Dios le toma en cuenta a un muerto espiritual, con su alma sentenciada a la muerte, moralmente corrompido, que va a pecar hasta que se muera, lo único que le toma en cuenta a Dios para poderlo tomar y apartarlo para Él es la fe de la persona. La fe. Entonces definamos lo que es la fe. En el original de Hebreos 11.1 dice: es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Los traductores, casi todos los traductores hispanos, también ingleses, King James, por ejemplo, la Biblia traducida por King James, o por Casiodoro de Reina, o también por... hay varios traductores, por ejemplo, Cipriano de Valera, en su traducción 1960,
o incluso la traducción o la versión 1602 purificada, casi todos los traductores han traducido así. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Convicción, estar seguro de aquello que no se ve. En el original, en el idioma griego antiguo con el cual originalmente fue escrito el Nuevo Testamento, en Hebreos 11.1, así se define la fe. Es pues la fe base, segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, Dios, para poder tomar una persona del camino ancho y apartarla para Él, santo, Dios tiene que hallar fe en la persona. Tiene que encontrar Dios a la persona completamente persuadida, convencida de que para esa persona ya es una realidad que Él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para Dios esto es así. Para Dios, Cristo nos salvó el alma, a todos. Para Dios ya está hecho. Ahora, el ser humano tiene que alinear sus pensamientos a lo que Dios dice. De lo contrario, Dios lo va a juzgar como un sedicioso, como un rebelde, como una persona incrédula, exenta de fe, de certeza de lo que se espera, exenta de certeza de lo que se espera. Todos los réditos, los créditos en cuanto a la salvación, todos son de Cristo. Nada en cuanto a la salvación de nuestras almas, nada es de nosotros. El ser humano tiene que darle todos los créditos al 100% a Cristo. Que cuando Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu, Juan 19:30 en la cruz del Calvario, estaba consumada 100% la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. En Juan 10:28, Cristo dijo, antes de ir a la cruz, y yo les doy vida eterna. Luego, en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue cargado con todos los pecados nuestros, para Él hacerse cargo de nuestros pecados, pagarlos Él con su propia muerte, estando a punto de exhalar el espíritu, dijo a gran voz, consumado es. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. ¿Qué fue consumado? La promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Está consumado. Por lo tanto, yo, cuando Cristo murió por mis pecados en la cruz, yo he quedado ya asegurada mi asiento en los cielos. Es cosa que yo me muera y aparezco en los cielos. Entonces yo estoy seguro. Yo estoy 100% seguro. No tengo ninguna duda. No dependo de absolutamente nada de lo que yo haga en esta vida. Si yo cometo fornicación, si yo cometo adulterio, si yo empiezo a mentir, a emborracharme, a ver pornografía, a masturbarme, ser un pecador, si yo me deleito en el pecado, si yo me deleito y vivo en pecado tras pecado, al morir estoy en el cielo. Arriba. Certeza absoluta. ¿Lo hizo Cristo? Sí, lo hizo. ¿Hizo lo que prometió? Lo hizo. Prometió darnos vida eterna. Así tiene que hallar el Señor a una persona para poderlo tomar desde el camino ancho donde todos nosotros nacemos, porque todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, ha dicho, entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que solamente la hallan la puerta estrecha son pocos. De esos pocos que la hallan, en definitiva, ¿cuántos lograrán entrar? Se entra por la fe. Se entra por la fe. Fe
base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, para Dios, nuestro futuro, siempre que nosotros aquí en la tierra miremos hacia el futuro nuestro para Dios ya pasó, es pasado. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, de alguna manera Dios, inspirando al profeta Isaías, le estaba diciendo que la salvación había ocurrido. Porque la salvación de nuestras almas ocurrió en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, está consumada la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Juan 19:30. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Momento. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, debió haber dicho el profeta Isaías, mas Jehová cargará en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero no dice así. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, para Dios el futuro nuestro es pasado. Porque dice Isaías, mas Jehová cargó, está hecho, cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien dirá, pero ¿cómo si 700 años antes de la venida de Cristo al mundo, debió haber dicho el profeta, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros cuando Cristo venga a este mundo, nazca en Belén de Judá, de la Virgen María, y a los 33 años él se deje crucificar en la cruz, ahí Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Pero no dice así. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, para Dios el futuro nuestro de ese entonces ya era pasado. Está hecho. Para Dios nuestro futuro ya pasó. Para Dios el futuro nuestro, para Dios ya ocurrió. Para Dios la salvación de toda alma humana ya ocurrió aquí en la cruz. Entonces la condenación a la muerte del alma ahora ya no es por pecar. ¿Ya? Es porque Dios no haya fe en la persona. Seguro, certeza que ya está en el cielo. Toda persona que no tenga seguridad absoluta que por este sacrificio ocurrió de la cruz, la persona ya está en los cielos, que para la persona es cosa que se muera y aparece en los cielos, esa persona va al infierno. Dios lo tiene que hallar en completa certeza de que para él es una realidad que él ya está en los cielos. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todos los créditos de nuestra salvación a Cristo. Todos los créditos. ¿Me entienden? Seguridad absoluta. Yo seré un pecador hasta que me muera. Seré un pecador. Siempre cometeré pecados. Incluso puede llegar, ni Dios lo quiera, no lo permita, pero puedo llegar a matar, fornicar, emborracharme, chocar ebrio, darle muerte a otras personas, pero mi alma está segura en Cristo. Ya lo hizo, ya me salvó. Yo no dependo de que yo tengo que dejar de ser tibio, de que yo tengo que estar permaneciendo con el pan para la vid, de que yo tengo que vivir una vida en santidad. No, ya Cristo me salvó. Ya me salvó mi alma. Para una persona escéptica, como son los evangélicos o son los católicos, esto les es imposible creerlo, porque no son de fe. ¿Qué es lo que es fe? Según Hebreos 11:1, del original, base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Para una persona que tiene fe en la obra de salvación de Cristo, fe en que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, todo eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, versículo 1 al 5 en forma más amplia, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. A través de este sacrificio,
realizado por Cristo en la cruz, a mí me ha dado la absoluta seguridad que al morir estoy en los cielos. Seguro. Sin ninguna duda. No importa que yo sea un pecador. No importa. Dios no me está tomando en cuenta mis pecados para poderme justificar. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Yo pecaré todo lo que yo quiera pecar, y de las consecuencias en esta vida terrenal que me van a venir por andar pecando, de eso no seré librado. Pero ya mi alma quedó salvada, con vida eterna. El ser humano tiene que ser hallado por Dios, completamente convencido de que para él, gracias a este sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, ocurrido en la cruz, es una completa realidad absoluta de que él al morir aparece en los cielos sentado. ¿Ok? Entonces, la palabra santo significa seleccionado por Dios, apartado por Dios, elegido por Dios, rescatado por Dios, salvado por Dios, santo. Alguien que ha sido tomado por Dios y apartado para Él. Todos nosotros nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano, me incluyo, ningún ser humano nacemos aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Para que un ser humano se encuentre caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, acá, desde el camino ancho, ¿ya? Tiene que ser tomado por Dios y apartado por Dios para Él, para que se encuentren caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida. Y lo único que Dios le tome en cuenta a una persona del camino ancho, a un injusto, para poderlo justificar, para declararlo justo, a un pecador como yo, como usted, a una persona mortal, a una persona injusta, a un muerto espiritual, no nacido de nuevo, a una persona con su alma sentenciada a la muerte por haber pecado. Lo único que Dios le toma en cuenta para poderlo apartar para Él, para poderlo justificar, santo, apartado por Dios, es su fe. Entonces tenemos nosotros, en Hebreos 12:14, lo siguiente. Dice allí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la palabra santidad viene del latín sanctitas, ¿eh? Y significa cualidad de santo. Sus componentes léxicos son sanctus, que significa santo, más el sufijo dad, que significa cualidad. Santo significa apartado por Dios. Hebreos 12:14. Entonces, bíblicamente hablando, el significado espiritual bíblico correcto de Hebreos 12:14 es, sin que a ustedes, Dios los tome desde la gente del camino ancho, de la gran cantidad de gentes del mundo del camino ancho, donde todos nosotros nacemos, sin que a ustedes Dios los tome, los elija, los aparte para Él, Dios los tome desde el camino ancho donde todos nosotros estamos inicialmente, sin que Dios a ustedes los tome y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá sin la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Santidad, del latín sanctitas, cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo, del camino ancho, y apartado para Él, para Dios. Cualidad de santo. Santo significa apartado por Dios. En el mundo de la Iglesia Católica le han dado una connotación que no tiene la palabra santo. La connotación que le han dado los católicos, la religión católica, a la palabra santo es la de una persona que nunca comete pecados, que es muy buena.
O si comete pecado chiquitito, se merece el cielo. Es como San Expedito, San Pancracio, Santa Teresa de los Andes. Dice la Escritura en Romanos 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni San Pancracio, ni San Teodoro, ni San Expedito, ni Santa Teresa de los Andes, ni la Virgen de Quiquirá, nadie. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos. San Pancracio, San Expedito, el sacerdote católico, el papa católico, el pastor evangélico, yo, usted, todos. 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 ¿Eh? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni San Pancracio, ni San Expedito, ni la Virgen María, que inventaron los católicos. No hay quien haga lo bueno. Ni el pastor evangélico, ni el sacerdote católico, ni el papa católico. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca o sus pies, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Son 14 aspectos de cómo Dios ve al ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso. 14 aspectos. 7 y 7. De nuevo, overtime. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7. 7 más. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Su boca está llena de maldiciones de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no hay camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. 14 aspectos de cómo Dios ve al hombre que vive en un cuerpo de carne y hueso. A usted y a mí. Cómo Dios ve a un ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículo 6. Nuestras justicias, cuando hacemos cosas buenas nosotros, cosas justas, nuestras obras de justicia ante los ojos de Dios. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros, usted y yo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos llenos de fecas, llenos de orina, de vómito de borracho, de sangre de menstruación, de los vómitos que hay en los baños públicos, del excremento humano, trapos de inmundicia. Nuestras obras de justicia ante los ojos de Dios, trapo de inmundicia. Entonces el ser humano tiene que renunciar a sus méritos personales, propios méritos de él, en cuanto a la salvación de su alma, porque ya pecó una vez. Y una vez que ya pecó una vez, ya no importa si ya no peca más, de ahí en adelante. Porque ya su alma quedó sentenciada a la muerte. Renunciar a los méritos personales es arrepentirse. Iniciando su ministerio de salvación aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advirtiendo el Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Por qué la persona que no cree en el Evangelio es condenada? Porque si no cree en la obra de salvación completamente consumada por Cristo en la cruz, la cual es vida eterna, consumada la vida eterna que nos prometió, por su incredulidad o por creer, pero no plenamente convencido, creer dudando, no estando plenamente convencido, invalida la obra de salvación que Cristo consumó para todo ser humano que pisa el globo terráqueo, y que se hace efectiva
por la fe. Esta salvación tan grande se hace efectiva solamente por la fe. Dios tiene que hallar fe en una persona para poderla justificar. Fe en el sacrificio de Cristo ocurrido en la cruz. Fe en que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, nos dio la vida eterna. El ser humano tiene que tener seguridad de que al morir ya está en los cielos. Para él es una realidad absoluta. Es cosa que muera físicamente y aparece en los cielos. Y todo debido a la obra de la cruz del Calvario, efectuada por Cristo. Al no creer en el Evangelio, que dice que Cristo en la cruz nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados, invalida por no creer o por creer, incluso creyendo, pero no estando plenamente convencido. O sea, creer pero exento de fe. Invalida por su incredulidad o por creer también, pero exento de fe, creer no estando plenamente convencido, porque ha creído, pero no plenamente convencido, es un creyente católico o un creyente evangélico, pero no está en fe. Fe es certeza de lo que se espera. En cambio, creer sin fe es creer, pero no teniendo certeza absoluta. Para él no es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales. No. Para él, para poder irse al cielo, tiene que creer lo que hizo Cristo, según él, más que él viva una vida en santidad, que deje de pecar, que permanezca con el pámpano en la vid, que viva una vida en santidad, que esté cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, que tenga que estar perseverando, que tenga que hacer y dejar de hacer, aparte de creer en lo que hizo Cristo. La salvación ocurre por creer con fe en lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo en la cruz fue cumplimiento de la promesa que nos dio, vida eterna. Entonces, al no creer en el Evangelio, la persona es condenada porque invalida, por su incredulidad o por su falta de fe, invalida la salvación prometida por el Señor, la vida eterna prometida por el Señor y que fue consumada en la cruz. La invalida por no creerla o por creerla dudando, no estando seguro, plenamente convencido. Que para Dios eso es otra forma de no creer. Y al invalidarla, por su incredulidad o por su falta de fe, la persona queda expuesta a ella, va a tener que responder en el juicio ante el gran trono blanco por sus pecados. La persona va a tener que ir al infierno, a esperar en tormento, el juicio ante el gran trono blanco, y ahí tendrá que responder ella por sus pecados. Porque la persona no creyó con fe que aquel que respondió por los pecados que nosotros cometeremos durante toda nuestra vida fue Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que al no creer en el Evangelio, la persona es condenada porque invalida lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo invalida, lo hace nulo para él. Porque no lo hace realidad para su vida, porque para él no es una realidad. Para él no es una realidad que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Para él no. Entonces Dios le toma en cuenta que para él no es la realidad, no es una realidad. Y entonces el Señor advierte en Juan 8:24, diciendo a los incrédulos, a su tan grande y maravillosa salvación, la consumación de la promesa que nos hizo, la vida eterna. Los que son escépticos, los que son incrédulos a esta salvación tan grande, les advierte el Señor. Y les dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Esta advertencia, dicha por el Señor, es muy sublime. Es tremenda. Lo que está diciendo el Señor es, si no creyereis que yo te di vida eterna, cuando yo, en vez de ti, morí por los pecados tuyos, yo te di la inmortalidad a tu alma, si no lo crees, vas a invalidar lo que yo hice por ti. Y vas a quedar expuesto a tú tener que partir a la eternidad por cuenta tuya, a tú responder por tus pecados. Y los pecados se responden penalmente, se sentencian y se condenan con la muerte del alma. Lo que aquí estás advirtiendo el Señor es, si tú no crees que yo, cuando morí por tus pecados en la cruz, te di la inmortalidad, la vida eterna, si no lo crees, lo invalidas para ti. No lo haces realidad para tu vida. Entonces Dios te toma en cuenta eso. Para ti no es una realidad que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, te dio la inmortalidad, te dio la vida eterna prometida por el Señor. Por lo tanto, tú invalidas lo que hizo Cristo por ti, por tu incredulidad o por tu falta de fe, por dudar, objetar, dudar lo que hizo Cristo por ti, quedando expuesto tú a tú tener que partir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas, no vas sustituido por Cristo. Vas a tener tú que responder por tus pecados. Como no creíste de todo corazón que aquel que respondió por tus pecados en la cruz fue Cristo, vas a tener que responderlos tú. En Juan 8:24, lo que está diciendo el Señor es, o todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras,
uno solo de ellos por sí solo se condena con la muerte del alma en el lago de fuego. ¿O tú crees de una buena vez que todo te los pagué yo en la cruz? Los pecados que vas a cometer hasta que te mueras. Y si no lo crees, bueno, así yo te salvé, te di la vida eterna. Y si no lo crees, invalida lo que yo hice por ti, quedando tú expuesto a tener que tú pagar por tus pecados. Quedando expuesto tú a tú tener que partir en la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas. Tú tendrás que responder penalmente por tus pecados. ¿Cómo no creíste que yo respondí en la cruz por tus pecados? ¿Los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras? Porque tú no has reconocido que vas a pecar hasta que te mueras. Vas a pecar hasta que te mueras. Y un solo pecado tuyo te condena tu alma a la muerte. En la cruz yo me tuve que encargar de dejarme imputar penalmente con los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras. Porque tú, al igual que todo ser humano, va a pecar hasta que se muera. Y al no arrepentirte y al no creer con fe en esta obra de salvación, invalida lo que yo hice por ti y entonces tú tendrás que responder por tus pecados. Porque los pecados hay que responderlos. No puede quedar ningún pecado penalmente impune, sin ser sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado sin pagar. Entonces, cada pecado penalmente se debe sentenciar y debidamente condenar con la muerte del alma. Cada pecado en particular. Y tú lo vas a cometer tus pecados hasta que tú te mueras. Igual que yo, igual que yo. Lo que hizo Cristo en la cruz fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos. Que no haya ningún pecado que nosotros lo cometamos en esta vida que lo tengamos que pagar nosotros. Porque un pecado que se pague penalmente se paga con la muerte del alma. Entonces, dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad en el idioma latín significa, santidad se escribe sanctitas. La palabra sanctitas, la palabra santidad viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Santo significa apartado por Dios. Sus componentes léxicos son sanctus, santo, más el sufijo dad, cualidad. Cualidad de santo. Cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado desde el camino ancho y apartado para él al camino angosto. Sin que ustedes, Dios, los haya tomado desde el camino ancho y los haya apartado para él al camino angosto, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y para que Dios tome a una persona y lo aparte para él, Dios tiene que hallar fe en esa persona. Que la persona esté completamente convencida, totalmente persuadida de que para esa persona ya es una realidad que él ya se encuentra en los cielos. Es cosa que él muera y aparece en los cielos, dándole todo el crédito de su salvación, de su alma, a la crucifixión del Señor en la cruz del Calvario. En Isaías 43, versículos 11 y 12, entendiendo que Cristo anunció, desde los cielos vino a anunciar, desde los cielos fue enviado por el Padre y nos anunció, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde los cielos, Cristo nos vino a anunciar estas verdades, de que hay que arrepentirse, hay que creer con fe en el Evangelio. Cristo anunció aquí en la tierra. Cristo salvó en la cruz. Y Cristo hizo ir a los muertos. En Juan 5:25 dijo el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. En Isaías 43, versículos 11 y 12, 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, dice Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír. Es que debió haber dicho, porque era 700 años esto, antes de que Cristo viniese al mundo, debió haber dicho, yo anunciaré, y salvaré, y haré oír, cuando sea enviado Cristo al mundo.
Pero no dice eso. O sea, nuestro futuro para Dios es pasado. Dice el Señor en Isaías 43, versículos 11 y 12. Yo anuncié y salvé e hice oír. Aquí en la cruz, Cristo salvó. Cuando vino al mundo el Señor, anunció. En la cruz, salvó y ha hecho oír a los muertos. Está hecho, está consumado. Entonces tenemos en Isaías 53, 6, escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, que está escrito, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debió haber dicho, mas Jehová cargará, cuando 700 años en el futuro venga Cristo. Pero no dice así. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, pero que usted se convenza que para el futuro nuestro, para Dios es pasado, que ya pasó ya. En el Salmo 22, versículo 1 en adelante, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debió haber dicho, ¿por qué me desampararás cuando yo venga al mundo y sea crucificado en la cruz y ahí tú me desampararás? No dice así, ya está hecho. El futuro nuestro para Dios es pasado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Horadaron mis manos y mis pies. Debió haber dicho, horadarán mis manos y mis pies. Cuando yo sea crucificado, 900 años en el futuro, porque se está escribiendo 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, 933 años antes. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Se está hablando de la crucifixión de Cristo, Cristo crucificado. Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Momento, debió haber dicho, repartirán entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suerte cuando yo venga. Porque se está escribiendo esto 900 años antes de la venida de Cristo al mundo. Entonces, el futuro nuestro para Dios ya ocurrió. Ya ocurrió. La salvación de nuestras almas está completamente consumada. Está cumplida la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. Entonces, fe se define como base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Dios tiene que encontrar a una persona, la tiene que hallar, a esa persona, completamente persuadida de que para esa persona es una realidad que ella está en los cielos. Prueba convincente de una realidad que él no la ve. Él no ve que él está en los cielos, pero para él es una prueba convincente. Es una realidad. No la ve con los ojos, no estoy viéndolo, pero para mí es una realidad. ¿Y cuál sería la prueba convincente para la tal persona, que para esa tal persona, ahora que está viviendo en la tierra, para él ya es una realidad, que él ya está en los cielos? Lo que está escrito. Fe es lo que está escrito. En 2 Corintios 4, 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí. ¿Cuál es tu base de fe? Lo que está escrito. Está escrito. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír. Está consumado. Repartieron entre sí mis vestidos, 900 años antes de la venida de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22, 14. Ya está hecho.
fue como será. Se está relatando algo que pasó, que ya ocurrió. 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Para Dios, el futuro nuestro ya ocurrió. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. No dice, y nos va a resucitar. Cuando yo me muera, Dios me va a resucitar. No, para Dios ya está hecho. El futuro mío, para Dios, ya ocurrió. Efesios capítulo 2, versículo 6. Entendiendo que cuando Cristo en la cruz fue cargado con todos mis pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, porque hasta que yo me muera voy a pecar, y un pecado que yo cometa me sentencia mi alma a la muerte, para que no tenga ninguna sentencia sobre mi alma, todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera, se los dejó imputar Cristo, como si Él los hubiese cometido todos. Es por esa razón que Cristo no nos está tomando en cuenta a nosotros nuestros pecados, porque los pecados nuestros los asumió Cristo en la cruz, y Él los pagó todos, para que no los pagásemos nosotros. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo es el inmortal. Él puede morir y volver a vivir. Nosotros no. Entonces los pecados nuestros los asumió Cristo. Él fue condenado a la muerte y murió por los pecados míos, los pecados suyos, y luego volvió a vivir, para justificar solamente a los que han creído que Cristo nos dio la inmortalidad absoluta, la vida eterna. En 2 Timoteo 1, 10, hablando de la gracia del Señor, que nosotros recibamos como un don gratuito, por gracia, sin méritos nuestros, la vida eterna. Como dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Una dádiva, un regalo, un obsequio, sin pedirnos nada a cambio, solamente que creamos con fe. La justificación nuestra es por nuestra fe. Entonces, dice 2 Timoteo 1, 10, pero manifestada ahora la gracia, la dádiva de Dios, ¿ya? Recibir sin méritos nuestros, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió, por una parte, la muerte contra el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13, versículo 14. Abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio. Inmortalidad. Inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. El alma ha quedado inmortal judicialmente. Porque no puede ser condenada a la muerte. Porque los pecados que condenan el alma a la muerte los asumió Cristo en la cruz del Calvario. Para Él pagarlos en vez de pagarlos nuestras almas con la muerte de nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así Cristo nos salvó. Mediante el Evangelio nos dio la inmortalidad. Este es el Evangelio de nuestra salvación. El que se encuentra escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen en los tiempos que Pablo escribía la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante, escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. En el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Mediante la muerte de Cristo por los pecados de nosotros, nos heredó la inmortalidad, mediante el evangelio. Es equivalente la vida eterna a la inmortalidad. Es equivalente. Perpetua vida. Inmortal el alma. No puede morir. Pecado que yo cometa fue cargado por Cristo en la cruz. Pecado que yo cometa hasta que yo me muera, no queriendo cometerlo o queriendo cometerlo, cualquiera sea la intención por la cual cometí el pecado, cualquiera sea la causa por la cual pequé, no importa, ni siquiera importa el tipo de pecado cometido, ni siquiera importa la totalidad, la suma totalitaria de pecados cometidos, todos. Para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, Cristo se tuvo que encargar de dejarse imputar penalmente con los pecados que yo lo cometeré todo mi paso por este mundo, para dejarme inimputable penalmente, incondenable a la muerte de mi alma, dar la inmortalidad, dar la vida eterna. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. El evangelio. El evangelio está en versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y a través de este sacrificio, en donde Cristo en vez de nosotros muere por los pecados de nosotros, nos hereda la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Entonces, santidad. Santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El significado bíblico correcto significa cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del camino ancho y apartado para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, entrando por la puerta estrecha, haciéndole Dios nacer su espíritu de nuevo, nacer de nuevo, justificándolo el Señor por la fe del injusto. El injusto tuvo fe, Dios le halló fe en la persona, entonces Dios lo tomó y lo apartó para Él. Santo, apartado, justificado, elegido, seleccionado, tomado por Dios, apartado por Dios, justificado por Dios, a través de la fe de la persona. Entonces, la palabra santidad viene del latín sanctitas, y significa cualidad de santo. Santo significa apartado por Dios. Sus componentes léxicos son la palabra sanctus, que significa santo, más el sufijo dad, que significa cualidad. Cualidad de santo, de alguien apartado por Dios. Hebreos 12:14. Sin que ustedes, Dios, los haya tomado de entre la gente del camino ancho y los haya apartado Dios para Él, al camino angosto, entrando por la puerta estrecha, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Sanctitas. Sanctitas. Entonces, en Hebreos 12:14, cuando dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, significa, bíblicamente hablando, bíblica, espiritual y correctamente hablando, dándole el sentido bíblico correcto a la expresión, significa sin que ustedes, Dios, los haya tomado desde el camino ancho donde ustedes están y los haya apartado para Él a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad de ser alguien que por Dios ha sido tomado desde el camino ancho y apartado para Él al camino angosto, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, lo único que Dios le toma en cuenta a una persona del camino ancho para poderlo apartar, santo, que tenga la cualidad de ser alguien que por Dios ha sido tomado desde el camino ancho y apartado para Él, es la fe de la persona. No le toma en cuenta sus obras buenas, sus obras de justicia, no. Tampoco le toma en cuenta sus pecados. O sea, si él peca o no peca, Dios no se lo toma en cuenta. Porque los pecados de él los asumió Cristo. ¿Cómo se lo va a estar tomando en cuenta el Señor si los pecados de él los asumió Cristo? Para él, Cristo pagarlo en la cruz, en vez de que lo pagara la persona. Entonces Dios no le está tomando en cuenta sus pecados. Tampoco le está tomando en cuenta sus obras buenas de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia significa no recibir lo que yo merezco. Por pecar yo merezco la muerte de mi alma en el lago de fuego. Misericordia, no recibir lo que en justo derecho yo merezco. Yo merezco el infierno, ser enjuiciado por mis pecados y ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que yo merezco en justicia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco en justicia. Yo merezco el infierno, merezco el juicio ante el gran trono blanco, merezco el lago de fuego. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. Está hecho. Para Dios ya está hecho. Tal vez para ti no, pero para Dios está hecho. El que tú no lo creas, te condena. El que tú no lo creas, te condena. Para Dios ya está hecho. Nos salvó Cristo en la cruz. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dejo de ser tibio. Vivo una vida en santidad, yo, en santidad. Permanezco yo, cual pan para la vid. Son obras de justicia. Yo estoy cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder.
Yo estoy cambiando mi estilo de vida. Si antes yo fumaba, no fumo más. Si yo mentía, no miento más. Obra de justicia. Dejar de ser tibio. Dejar de pecar. Obra de justicia. Vivir una vida en santidad. Obra de justicia. Permanecer con el pan para la vid. Obra de justicia. Juan 15, 1 al 7. Dejar de ser tibio. Apocalipsis 3:16. Obra de justicia. Cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. Hebreos 2, versículos 2 al 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si habiendo descuidado, dice el original. Obra de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco en justicia. Yo merezco el infierno, el juicio ante el gran trono blanco, porque ya pequé, necesito ser juzgado en justicia y ser condenado al lago de fuego. Pero nos salvó Cristo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que en justo derecho nosotros merecemos, yo merezco. Y por gracia. Gracia es recibir lo que yo no merezco. Yo no merezco el cielo. No lo merezco. Gracia, recibir sin merecer. No me merezco el cielo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Está consumado. Los traductores han modificado el escrito original. Los traductores lo han puesto en presente. Porque por gracia sois salvos. Mentira. Fue adulterado el escrito original. No, no es sois. Es habéis sido. En la cruz del Calvario, hace 2000 años, habéis sido salvados. El futuro nuestro para Dios es pasado. Ya ocurrió. En la cruz habéis sido salvados. Todos. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Habéis sido. Here, on the cross of the Calvary. Aquí, en la cruz del Calvario, habéis sido salvados. Ahora que tú lo creas o no lo creas, ya es cosa tuya ya. Si no lo crees, vas al infierno. Porque estás invalidando lo que hizo Cristo por ti. Quedando expuesto, tú tienes que pagar por tus pecados. Esa es la razón del por qué el Señor Jesucristo dijo, el que no creyere del Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. No porque el Señor sea vengativo, te quiera castigar por tu incredulidad. No, sino que por tu incredulidad invalidas la obra de salvación a tu favor, efectuada por Cristo. La invalidas. Quedando expuesto tú a tú tener que pagar por tus pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. La cuenta de los pecados hay que pagarla. No puede quedar impaga. O los pagas tú, al morir vas al infierno, a esperar en tormento el juicio, y aquí los pagarás tú en el lago de fuego, con el alma tuya siendo lanzada al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma que pecare aquí, esa morirá acá, en el lago de fuego. Pero Cristo se puso entre tú y la sentencia. Entre tú y la sentencia, la muerte del alma. Cristo se puso en medio. Miren, nosotros somos trinos, espíritu, cuerpo y alma. Todo ser humano que pierde la inocencia de un niño queda expuesto a la condena. Porque ya sabe perfectamente, a plenitud, lo que es hacer lo bueno y lo malo. Queda expuesto. Cualquier pecado que cometa, dejando de ser inocente ante Dios, perdiendo la inocencia de un niño, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Por eso que el Señor dice de los niñitos inocentes, que son pequeñitos, en Mateo 19, 14. Porque de los tales es el reino de los cielos. Están inimputables penalmente a los niños. Porque no saben lo que hacen, son inocentes, no saben lo que hacen a plenitud. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia y adquiere el pleno conocimiento de sus actos, ahora sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. Cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se configura un pecado en contra de él. En Santiago 4, versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y un pecado basta. Un pecado basta. Uno solo, por sí solo. Para que la sentencia a la muerte se aplique sobre la persona. Y el ser humano es trino, espíritu, cuerpo y alma. Entonces, cuando el ser humano, dejando de ser inocente, peca, y Dios se lo toma en cuenta, porque ya la persona sabe perfectamente que hizo lo malo, lo acusa la conciencia,
La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre su espíritu, cuerpo y alma. El espíritu muere de inmediato. El ser humano queda a temprana edad muerto espiritualmente. Y tiene que ser una persona que nazca de nuevo espiritualmente. Que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, espiritualmente. El que no naciere de nuevo, espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Y esto es lo primero que tiene que reconocer un ser humano, que está muerto espiritualmente por haber pecado y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, nacer de nuevo. Que por haber pecado ya, su alma está sentenciada a la muerte, destituida del cielo. Y que no hay mérito de él, no hay religión que le salve de la condena. Entonces cuando el ser humano renuncia a sus méritos, se ha arrepentido. Porque entiende que siempre va a pecar hasta que se muera. Que por haber pecado, su alma quedó sentenciada a la muerte y su espíritu murió. Necesita nacer de nuevo, necesita la salvación de su alma y reconocer que siempre va a pecar, para que nunca esté confiando sus méritos en cuanto a la salvación de su alma, porque ya está desahuciado. No hay mérito que Dios le tome en cuenta para que la sentencia a la muerte de su alma que ya adquirió por haber pecado quede sin efecto. Entonces tiene que renunciar a la religión, tiene que renunciar a su buenismo, a que él vive una vida en santidad, deje el pecado que hago, deje de hacer, ya no sirve ya. Entonces cuando la persona se arrepintió, se encuentra desahuciada, se encuentra sentenciada al infierno, está liquidada. Y en esa condición de estar muerto espiritualmente, el alma, oyendo a los que hemos nacido de nuevo, lo que les predicamos nosotros a ellos, porque Cristo muere en nosotros, y en Juan 5:25 Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, habitando dentro de los verdaderos salvados. Cristo muere en mí, Cristo habla a través de mí. Entonces los muertos espirituales tienen que oír a personas como yo, que tenemos a Cristo espiritualmente dentro de nosotros. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo habla a través de los salvados, que tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Entonces, el muerto espiritual tiene que oír a los salvados, que estamos acá, en el camino, estamos aquí en el camino angosto. Ya el Señor nos apartó, nos eligió de entre la gente del camino ancho. Ya tenemos la santidad, la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del camino ancho y apartado para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida. Sin que ustedes, Dios, los haya tomado desde el camino ancho, donde todos nosotros nacemos y vivimos, y los haya apartado para Él, al camino angosto, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santitas, cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para Él. Para que Dios te tome a ti y te aparte para Él, tiene que encontrar fe en ti. Fe en este sacrificio. Fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Es pues la fe base, segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí, es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Para mí es una realidad. ¿Y qué pasa, Ulises, si tú te acuestas con prostitutas, si te embriagas, si ves pornografía, si eres un cochino y asqueroso pecador, si eres un mentiroso, eres una persona que defrauda a las demás personas, un infiel a tu señora, un fornicario? Para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Este sacrificio del Dios Todopoderoso ha redundado para mí en la inmortalidad, en la vida eterna. Para mí. Tengo certeza absoluta que al morir yo aparezco sentado en los lugares celestiales. ¿Y cuál es tu base de fe? ¿En qué te apoyas tú para decir eso? En lo que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito, Juan 19:30. Cristo exclamando, antes de entregar su espíritu en la cruz. Aquí en la cruz, Cristo clamó, antes de entregar su espíritu. ¡Consumado es! ¿Qué es lo que fue consumado de parte del Señor? La promesa que nos hizo. ¿Cuál fue la promesa? Yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y yo le doy vida eterna. Y lo que promete el Señor, lo cumple. Aquí en la cruz lo cumplió. Exclamó el Señor, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Años después, el apóstol Juan
en la primera epístola a la iglesia, escribe, 1 Juan 2:25, haciendo un recordatorio de lo que había prometido el Señor y lo consumó en la cruz. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, lo que Dios dice, ocurre. Sea la luz, y fue la luz. Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y produjo la tierra hierba verde que dio semilla. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue fuera, salió fuera de la tumba, resucitado, tenía 4 días de muerto. El leproso le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo le dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Consumado es. Juan 19:30. ¿Qué fue lo consumado por Cristo en la cruz? La promesa que nos hizo, la vida eterna. Ahora la persona es justificada por creer con toda su alma, sin dudar, que Cristo nos dio la vida eterna. Cuando Cristo en la cruz expió todos nuestros pecados, los pagó Él, murió por nuestros pecados y nos dio lo que nos prometió, la vida eterna. La inmortalidad mediante el Evangelio. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Espíritu de fe. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que ven mis ojos, sino conforme a lo que está escrito. Mi base de fe es conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que veo yo con los ojos. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Palabras de vida eterna en la Biblia. Palabras de vida eterna. Así le dijo Pedro al Señor. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú has prometido darnos vida eterna. Y lo que tú prometes lo cumples. Y lo cumpliste en la cruz cuando dijiste, consumado es. Sin tomarnos en cuenta nuestros pecados. Sin tomarnos en cuenta nuestras obras de justicia. Solamente tomándonos en cuenta nuestra completa convicción de que cuando Cristo dijo consumado es, cumplió la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Clarito como el agua. Entonces, en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, la base de fe mía, ¿en qué me baso yo para decir que al morir yo estoy en los cielos? Para mí es una realidad que estoy en los cielos. Mi base de fe es lo que está escrito. Está escrito en Juan 19:30, lo que dijo Cristo antes de entregar su espíritu. Consumado es. Juan 19:30. ¿Qué fue consumado por Cristo? Lo que nos prometió, la vida eterna. Mi base de fe es lo que está escrito. Efesios 2, versículo 6. Cuando Cristo entregó su espíritu, Él fue descolgado de la cruz y puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea. Y al día tercero, Cristo ha sido resucitado, conforme a las Escrituras. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. No que nos sentará. No que yo tenga que morir primero y después me resucita y me sentará en los lugares celestiales. No, ya está hecho. El futuro para mí, para Dios ya ocurrió. Entonces yo tengo que alinear lo que yo pienso a lo que dice Dios. Porque para Dios ya ocurrió. Y yo tengo que creer exactamente como cree Dios. Tal cual, alinear mis pensamientos, mis convicciones a lo que Dios dice. Para Dios es una realidad. Yo ya estoy en los cielos. Y juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Está hecho. Es cosa que yo me muera y aparezco sentado en los lugares celestiales. Porque aquí en la cruz Cristo ya me salvó mi alma del infierno, del juicio, del lago de fuego. Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en la cosa de arriba, la de los cielos, y no en la de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto,
y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. ¿Cuándo morí yo, si yo estoy con vida? Cuando aquí Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo morí con Él. Cuando Cristo, una vez sepultado, al día tercero, ha sido resucitado, yo también he resucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Él. Para mí es una realidad. ¿Y cuál es la prueba convincente, Ulises Astudillo, de que para ti es una realidad que tú estás en los cielos? Lo que está escrito. Fe en lo que está escrito, que es la palabra de Dios. Y Dios no miente. Lo que está escrito. Fe en lo que está escrito. Dándole el sentido correcto a los pasajes de la Biblia. Dándole la interpretación correcta. El sentido de lo que quiere decir cada pasaje. Así que recuerde lo que significa la palabra santidad, que viene del latín sanctitas, y significa cualidad de santo. ¿Ya? Sus componentes léxicos son la palabra sanctus más el sufijo dad. ¿Ya? Sanctus significa santo y el sufijo dad significa cualidad. Santo significa apartado, apartado por Dios. Hebreo 12:14. Seguid la paz con todos, ¿ya? Y la santidad, la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del camino ancho y apartado para él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la cualidad de alguien que ha sido tomado, sin la cualidad de ser alguien que por Dios ha sido tomado desde la gente del camino ancho y apartado para él, al camino angosto, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y tenga presente lo que dijo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy aquel que cumplí la promesa que te hice, tu Redentor, que pagué el precio completo en rescate de tu alma, te rescaté tu alma del infierno, te la rescaté del lago de fuego, te la rescaté del juicio ante el gran trono blanco, te la rescaté de la garra de Satanás. Soy tu rescatador, tu Redentor, pagando el precio completo en rescate de tu alma. Tú no tienes que pagar nada más. Todo el precio en rescate de tu alma lo pagué yo, íntegramente, en la cruz del Calvario. Cargué todos los pecados tuyos, los pagué todos, los expié todos. Yo soy tu Redentor, aquel que pago el precio completo en rescate de tu alma. Te di la vida eterna. Por eso dije que si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Vas a anular lo que yo hice por ti, quedando expuesto tú tenés que pagar por tus pecados. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. Espero que haya quedado claro. Para Dios, el futuro nuestro, ya ocurrió. Para Dios, la salvación de toda alma humana ya ocurrió aquí, desde antes. Porque el futuro para nosotros, para Dios ya ocurrió, desde antes. Desde la fundación del mundo ya ocurrió. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios está existiendo en un presente continuo. Para el futuro nuestro, para Dios ya ocurrió. Ya hemos sido salvados, todos. La condenación es por no creer. O por creer dudando. Creer no plenamente convencido. Y al no estar plenamente convencido, la persona va a estar dependiendo de dejar de ser tibio o vivir una vida en santidad, cambiar el estilo de vida. Si antes yo fumaba, no fumo más. Si antes tomaba, no tomo más. Estar cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Estar teniendo que permanecer con el pan para el lavín. Tengo que hacer, dejar de hacer porque no ha creído. Todos esos falsos requisitos inventados por la religión, tiene que dejar de ser tibio, tiene que vivir una vida en santidad, tiene que dejar de pecar, tiene que obedecer los mandamientos, porque si no, tiene que hacer o dejar de hacer. Todos esos falsos requisitos para cumplirlo, para ser salvo, se originan por no creer que ya Cristo nos salvó del infierno. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados.